Se denominó Guerra del Pacífico, o también llamada Guerra del Guano y del Salitre, al conflicto armado que enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia entre los años de 1879 y 1884. Este conflicto se desencadenó, a grandes rasgos, por la decisión de Bolivia de confiscar los bienes de empresas chilenas en el desierto de Atacama. Y como en 1873 el Perú había firmado un tratado de alianza defensiva con Bolivia, se volvió partícipe de este enfrentamiento. Hoy, en Recursos para Aprender, literatura del realismo. El realismo es un movimiento literario que se originó en Francia en las últimas décadas del siglo XIX, considerándose una reacción en contra del romanticismo. Más que un movimiento literario que estuvo orientado a reproducir la realidad, el realismo constituyó una novedosa técnica de narración y descripción. El realismo literario en Europa sufrió algunas evoluciones. De esta manera, se puede hablar de la novela psicológica y del naturalismo, el cual se convierte en una exagerada exposición de la corriente realista. En Europa, se pudo evidenciar una consolidación de la burguesía como la clase dominante, mientras se sucedían las guerras franco-prusiana y la guerra hispano-estadounidense. La lucha de clases obreras por mejorar la calidad de vida fue un rasgo característico de esta etapa. Se manifestaron nuevas ideologías, como el liberalismo, el positivismo y el evolucionismo. Surgieron las tendencias ideológicas del socialismo y el comunismo. Tecnológicamente aparecieron el fonógrafo, el cinematógrafo, la fotografía y el automóvil, entre otros. En Hispanoamérica, la transición entre el romanticismo y el realismo es un tanto difícil de establecer, ya que los autores de ambas tendencias coinciden en un mismo momento. La diferencia entre una novela romántica y otra realista es la cuestión enfática o estética, ya que la trama puede tener matices románticos, pero las características de los personajes y el contexto suelen ser de índole realista, o viceversa. Durante el apogeo del realismo, los escritores mostraron predilección por los problemas sociales del hombre común, en torno a los cuales se desenvolvió la narrativa. El amor viene a ser un sentimiento más, pues lo que motiva a los personajes de las novelas realistas son asuntos menos ideales y más mundanos, como la codicia por el dinero y el interés por el bienestar personal. Se aprecia la influencia de Benito Pérez Galdós, así como la mística de los autores franceses. Tal es el caso de Honorato de Balzac, aunque se enfatizan los problemas sociales del hombre. En el Perú, esta corriente literaria coincidió con turbulentos episodios históricos que remecieron el contexto nacional. La guerra con Chile había dejado en ruinas la nación peruana, con la pérdida temporal de Tacna y la pérdida indefectible de las regiones de Arica, Iquique y Tarapacá a través de la firma del Tratado de Ancón. La explotación del indígena se hizo evidente, a la par que el desinterés del Estado por esta problemática. La firma del Contrato Grace, firmado por el presidente Andrés Avelino Cáceres en 1889, tuvo como objetivo pagar la deuda externa que el Estado peruano tenía con los acreedores ingleses. Literariamente, el realismo peruano presentaba una oposición evidente al romanticismo en decadencia, resaltando el pensamiento nacionalista y el afán renovador, criticando al pasado y entusiasmándose por el futuro. Predominaron tanto la novela como el ensayo, poniendo en evidencia
su preocupación por la reivindicación del indio olvidado y sojuzgado. Denotó la participación de la mujer en el campo intelectual, así como su preocupación por las situaciones cotidianas. Realizó una profunda reflexión de la problemática del país y el deseo de corregir los males sociales con alternativas de solución. Las obras de los autores presentaban una descripción detallada tanto de personajes como de sus escenarios. El radicalismo ideológico evidenciado por el antihispanismo y el anticlericalismo manifestaba un cuestionamiento constante del sistema político de la época y una crítica mordaz al comportamiento de los caudillos militares. Grimanesa Martina Mato Usandivaras nació en Cusco el 11 de septiembre de 1852. Durante su infancia alternó estadías en la ciudad del Cusco y la hacienda familiar de Pauyo Chico, situada en la provincia de Calca. En 1871 contrajo matrimonio con el caballero inglés John Turner. Ambos vivieron varios años en Tinta hasta que él falleció en 1881. Desarrolló su vocación literaria escribiendo para El Heraldo, El Mercurio, El Ferrocarril. Dirigió La Bolsa en Arequipa y El Perú Ilustrado en Lima. Se opuso al caudillismo de Pierola y fue desterrada. Por eso radicó en Chile, España y Argentina. Mato colaboró activamente en diversas publicaciones, como La Prensa, La Nación, La Razón y El Tiempo de Buenos Aires, la Revista Nacional de Literatura y Ciencias Sociales de Montevideo, El Cojo Ilustrado en Caracas y Las Tres Américas en Nueva York, e incluso fue elegida miembro del Consejo Nacional de Mujeres de Argentina. La producción literaria de Clorinda Mato de Turner abarcó novelas como Tradiciones Cusqueñas, la cual fue prologada por Ricardo Palma en 1883. De igual manera, su obra Índole y Herencia, publicadas en los años de 1891 y 1895, fueron de gran relevancia. Sin embargo, su obra de mayor importancia fue Ave sin nido, escrita en 1889. Con la temática de sus obras, Clorinda Mato se convirtió en una precursora del indigenismo. Su novela Ave sin nido es considerada como la primera novela indianista de la literatura peruana. El indígena deja de ser elemento decorativo y se convierte en un personaje importante. Clorinda Mato de Turner denunció el abuso de una cruel trilogía gubernamental, conformada por los gamonales, los curas y el juez. José Manuel de los Reyes González de Prada y Ulloa nació en Lima el 6 de enero de 1848. Fue ensayista, poeta y filósofo. Perteneció a una familia aristocrática y conservadora. Estudió en un colegio inglés de Valparaíso, lugar en el que su padre se hallaba desterrado. Ya en Lima, fue matriculado en el Seminario Santo Toribio de Mogrovejo. Por su carácter independiente, se rebeló contra la severidad del plantel. Fugó y se presentó en el Real Convictorio de San Carlos, de ideas liberales. Participó en la batalla de Miraflores en 1879. En 1886 fundó el Círculo Literario. Más tarde contrajo matrimonio con Adriana de Vermil y por motivos familiares viajó a Europa. Tuvo la oportunidad de conocer a egregios literatos como Solá y Unamuno. En 1912, de regreso en el Perú, aceptó el cargo de director de la Biblioteca Nacional en reemplazo de Ricardo Palma. Falleció en Lima el 22 de julio de 1918.
Como pensador representante del realismo peruano, realizó un análisis exhaustivo de la realidad de aquel entonces, publicando obras ensayísticas como Discurso en el Politeama en 1888, Páginas Libres en 1894 y Horas de Lucha en 1908, donde se critica con severidad las irregularidades de los gobiernos de aquel entonces. También destacó en el ámbito poético, con obras como Minúsculas en 1901, Presbiterianas en 1909 y Exóticas en 1911. Puede considerarse a Manuel González Prada como el precursor de nuevas corrientes ideológicas en el Perú. Tal es el caso del socialismo. Su prosa fue sonora y acusadora, impetuosa, implacable y mordazmente directa. Manifestó a través de sus ensayos el convencimiento de que solo la ciencia podría vislumbrar el camino de la verdad y la libertad. González Prada realizó una acuciosa e interesante radiografía de los males que aquejaban a la sociedad peruana de su época. Luchó contra el sistema gubernamental, contra la estructura educativa dogmática y contra las castas privilegiadas. Despreció la ortografía de la Real Academia Española y propuso reformas ortográficas para simplificar la escritura. En tal sentido, también es considerado el precursor del indigenismo. Hasta aquí el video sobre la literatura del realismo en el Perú. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Yo soy Jorge y nos vemos luego.